Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Qué alegría poder contemplar las maravillas de este nuevo día que Dios nos regala. Hoy vamos a conocer un poco de la antigua Grecia. En la antigua Grecia creían en muchos dioses, es decir, eran politeístas. Estos, a pesar de ser inmortales, poseían características de comportamientos y actitudes similares a los seres humanos: maldad, bondad, egoísmo, debilidad, fuerza, venganza y otras características estaban presentes en los dioses según los antiguos griegos. De acuerdo con este pueblo, las divinidades habitaban la cima del monte Olimpo, de donde decidían la vida de los mortales. Hoy encontrarás algunos dioses del Olimpo en mi video, no te lo pierdas. Primero vamos a mirar la ubicación geográfica. En los tiempos remotos, la ubicación de Grecia estaba integrada por una variedad de territorios vinculados por aspectos comunes como el idioma y una serie de creencias mitológicas. De esta forma, se localizaban entre los mares Egeo y Jónico, la península de los Balcanes y Asia Menor. Dentro de la historia de la antigua Grecia encontramos varios momentos: época micénica y minoica. Los rasgos característicos de la Grecia micénica son los de una población numerosa, con élites muy ricas que se dedicaban a la producción agrícola. La época oscura, caracterizada por la escasez de fuentes que hagan referencia a la muy difícil reconstrucción de las realidades históricas de este periodo. La época arcaica, que tras un largo periodo conocido por los historiadores como la época oscura, iniciada con la invasión de los dorios, pueblo procedente del norte que destruye la civilización aquea, se inaugura a partir del año 800 a.C., la época arcaica, donde nacen las polis o ciudades-estado, gobernadas por una minoría de personas de sangre noble, los denominados aristoi, a la cabeza de los cuales existía un rey. Esta forma de gobernar recibe el nombre de oligarquía, es decir, el gobierno de unos pocos. Los aristoi eran propietarios de la mayor parte de la tierra cultivable, que era trabajada por los esclavos. La artesanía en la antigua Grecia era una actividad económica importante, pero en gran medida desvalorizada. También encontramos la época clásica y helenística, las cuales veremos en otra oportunidad. Sigamos con la época arcaica, recordando que una de sus principales características fue la formación de polis o ciudades-estado. Las polis son una de esas características que mejor definen la civilización griega, porque representaron el centro político, cultural y ciudadano de la sociedad griega. Cada una de estas ciudades-estado se consideraba como una especie de nación separada e independiente, y denominaba extranjeros a los habitantes de las demás polis. En las polis se encontraba la Acrópolis o ciudad alta, que se construía aprovechando alguna elevación del terreno, como la cima de una colina, y era el lugar donde se resguardaban en caso de conflicto bélico, y donde se construían los edificios políticos, económicos y religiosos de las polis. Algunas acrópolis se convirtieron en el centro religioso de la ciudad, como sucedió en Atenas. El ágora, o plaza pública, constituía el centro neurálgico de la polis, en el que se concentraba la actividad comercial, cultural y pública. Era el lugar donde se reunían los ciudadanos. Solía ubicarse junto al puerto en las ciudades marítimas.
El ágora ateniense estaba situada frente a la entrada de la Acrópolis. Las murallas. Era una defensiva que rodeaba los principales barrios de las polis. Cuando el núcleo urbano era pequeño, las murallas no eran necesarias, porque los habitantes podían resguardarse en la Acrópolis. Pero conforme la ciudad crecía y se extendía, surgía la necesidad de construir murallas. Algunas polis como Esparta nunca tuvieron murallas. En caso de guerra, los vencedores solían imponer a los vencidos la demolición de todas las murallas y la prohibición de reconstruirlas. Bueno chicos, ahora miremos algunas características específicas de cada polis. Atenas. Se dio una democracia, una sociedad democrática, por ende, el desarrollo de la cultura y el arte, y se fomentó la libertad individual. Mientras que en Esparta se dio una aristocracia militar, una sociedad militarista, no se fomentó la cultura ni las artes y no había una libertad individual. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan aprendido mucho de la antigua Grecia y recuerden pintar sus días de lindos colores. La Sagrada Familia los bendiga.